Se trata de paciente femenino, 40 años de edad. Ella tiene como antecedentes oftalmológicos solamente en la infancia conjuntivitis alérgica y es usuaria de lentes bifocales desde hace 2 meses. ¿Niega algún otro antecedente heredofamiliar o patológico de importancia para esta patología? Su motivo de consulta, ella viene porque nos refiere prurito y visión borrosa en el ojo izquierdo. Tiene 8 años de evolución con esto, pero se ha intensificado desde hace 1 año. Niega que haya antecedente de dolor, lagrimeo o algún otro síntoma en su superficie ocular. A la exploración oftalmológica encontramos que la paciente tiene buena capacidad visual con esta refracción. Es importante que mencionemos que a pesar de que no hay una diferencia significativa entre los cilindros, pues vale la pena que recordemos el astigmatismo en el ojo izquierdo. A la biomicroscopía encontramos que tiene párpados de anexos sin alteraciones. Observamos en la conjuntiva vulvar la presencia de un tejido fibrovascular de la conjuntiva que se dirige hacia la córnea. El resto de la córnea es clara, la cámara anterior está formada y las otras estructuras no presentan ninguna alteración. En un corte oblicuo observamos además cómo no hay cambios en el grosor de la córnea, la cámara anterior está formada, es amplia. Ahora, en el ojo izquierdo observamos párpados y anexos sin alteraciones, la conjuntiva vulvar con la presencia de este tejido fibrovascular en el sector nasal e inferior que también se dirigen hacia la córnea. Hay además otras lesiones de aspecto redondeado, blanquecinas, grisáceas, que se van distribuyendo hacia la periferia de la córnea, dejándonos espacios de córnea clara entre ellas. El resto de la córnea es clara y el resto de las estructuras sin ninguna alteración. A mayor aumento podemos observar estas lesiones, su aspecto como ya lo describí. Y en un corte oblicuo podemos observar cómo cambia el grosor corneal y cómo la localización de estas lesiones se encuentra más a nivel subepitelial. En el mismo corte, pero un panorama, pero más panorámica la fotografía, para poder observar que la cámara está formada, los cambios que se observan del grosor corneal en esta zona, donde localizamos las lesiones. Con fluoresceína observamos la presencia que no tiñe nuestras lesiones por la fluoresceína, pero sí vemos que se acumula entre las lesiones. Dentro de otros hallazgos podemos observar la presencia por este depósito, aquí, depósito de hierro, que pues es nada más el acúmulo de la lágrima a este nivel. En una retroiluminación podemos observar cómo las lesiones no son opacas, son translúcidas. Aquí otro corte más, otra fotografía más para poder hacer un aumento. Y con el objeto de documentar la profundidad de la córnea, de cómo abarcan la profundidad de la córnea nuestras lesiones. Bueno, primero tenemos un bisante del ojo derecho, realizado a este nivel, que es temporal e inferior. Podemos observar ese tejido fibrovascular de localización subepitelial. Y en el ojo derecho, un corte hecho a nivel temporal e inferior, que nos documenta estas lesiones subepiteliales en este nivel. ¿Por qué? Porque las lesiones podrían asemejarse a bulas, también es un proceso unilateral, pero ¿por qué no? Porque la paciente no tiene edema estromal, no tiene estrías en Descemet, no hay aumento de la presión intraocular y la paciente tampoco tiene antecedente de haber sido operada. Otro diagnóstico diferencial podría ser la amiloidosis corneal, como ya lo mencionaron. ¿Por qué sí? Porque también se encuentran esos nódulos, múltiples nódulos de localización también subepitelial, que se pueden observar a la retroiluminación como nódulos transparentes, pero no se trata de una amiloidosis porque generalmente se presenta hacia la primera década de la vida. La forma y la distribución de nuestras lesiones no coinciden con las de una amiloidosis corneal de tipo primario. La amiloidosis de tipo secundario está más relacionada a traumas y
y pues tampoco nuestra paciente tiene ese antecedente. Bueno, cabe mencionar que también en las de tipo secundario las lesiones son más de tipo asalmonelado. Otro diagnóstico diferencial es el queloide corneal, que se asemeja un poco a la opacidad corneal, pero cabe mencionar que la localización de un queloide es a nivel estromal posterior y no subepitelial como el de nuestro paciente. El queloide es en pacientes más jóvenes y también aparece después de traumas corneales. Un pterigión, bueno, aunque esto aparenta ser un pseudoterigión, nuestra paciente, dudamos que se trate de esto por la localización. Vemos cómo viene este tejido fibrovascular, pero viene nasal e inferior, se dirige hacia la córnea y no tiene este trayecto más horizontal como lo es un pterigión. O sea, si quisiéramos realmente descartarlo, pues habría que hacer una biopsia, pero pues, no es el caso. Una queratopatía en gota. Esta podría ser por la apariencia translúcida que tienen las lesiones, la forma redondeada de las lesiones, pero coincide también probablemente la edad de la paciente. Lo descartamos, ¿por qué? Porque son pacientes que tienen una exposición importante a la radiación ultravioleta y la queratopatía en gota generalmente es bilateral y tiende a tener una localización más hacia la interpalpebral, en la córnea interpalpebral. Y la degeneración anular de Salzmann, ¿por qué? Por las lesiones, ese aspecto redondeado de las lesiones, el color blanco grisáceo que se empieza a distribuir hacia la periferia de la córnea, que pueden ser desde nódulos únicos, desde 1 hasta 8 nódulos, que pueden ser lesiones planas o elevadas, como son las de nuestra paciente. Entonces, por la similitud entonces que tenemos de las imágenes con una degeneración anular de Salzmann, es que consideramos que nuestra paciente tiene este diagnóstico. Sabemos que, bueno, no sabemos tanto, la literatura no nos habla tanto todavía de Salzmann, más bien hay que buscarlo en artículos. Sabemos que es una condición degenerativa porque en un principio se creyó que era un proceso distrófico. Se ve que es no inflamatorio, lentamente progresivo, no se conocen bien las causas, pero se sabe que se ha asociado a queratoconjuntivitis alérgicas, a traumas, a tracomas, como lo mencionaban, y a queratitis flictenular. Se presenta más en mujeres hacia los 60 años porque parece haber una relación con los andrógenos que alteran la capa lipídica de la película lagrimal y eso es lo que ocasiona una inflamación crónica de bajo grado. También es importante mencionar que parece haber una alteración en la expresión de los fibroblastos y las metaloproteinasas que nos alteran la membrana de Bowman y que además son los causantes de la formación de los nódulos como un proceso de remodelación crónica del epitelio. Entonces, dentro de los manejos que podríamos darle a la paciente, si estuviera asintomática, simplemente hay que vigilarla, que las lesiones no aumenten en tamaño o en su número. Si es sintomático, el tratamiento sistémico y tópico no da buenos resultados y hay que hacer cirugía, que puede ser desde una resección manual, nada más una nodulectomía. Si esta nodulectomía ocasiona irregularidades en la superficie, entonces hay que hacer un PTK y resección más PTK. El PTK por sí solito, si los nódulos fueran de mayor tamaño, pero en este caso siempre hay que considerar los cambios en la refracción que vamos a ocasionar en los pacientes. Puede hacerse debridamiento de la membrana basal epitelial o PRK más el uso de la mitomicina. Y finalmente, si el caso estuviera más complicado, que abarcara nuestro eje visual, entonces sí realizar una queratoplastía lamelar o profunda según sea el caso. Ahora, si quisiéramos complementar un poco más los estudios, podríamos solicitar estudios de histología para poder corroborar esos depósitos de colágeno entre la membrana basal y Bowman y que hay presencia de linfocitos T y linfocitos C. Este estudio no corresponde a la paciente, pero es para señalar que causan astigmatismos irregulares en sus córneas, pero con el uso de PTK, como fue con esta paciente, bueno, esta topografía, esta foto, vemos que el astigmatismo se hace menos irregular después del tratamiento con PTK.